Les saluda Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempus Iuris Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con el Internet y los derechos humanos en México. Para tal efecto desarrollaré esta breve charla a través de 5 momentos. En primer lugar, hablaré acerca de la reforma constitucional por el cual se reconoce el derecho humano al Internet y la banda ancha. Así también algunos conceptos fundamentales en torno a esta reforma constitucional, así como el comportamiento jurisprudencial en torno al Internet y los derechos humanos en el ciberespacio. Hablaré también de algunos de los derechos humanos que más se violentan o que convergen en el ciberespacio en nuestro país, y finalmente la legislación que existe para su regulación. Pues bien, en lo que hace el primer tópico es importante señalar que el 11 de junio del año 2013 se adicionó un párrafo al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha y el Internet. En torno a esta reforma constitucional, resulta importante hablar de los conceptos fundamentales en torno a ella, o que se encuentran incluidas. En tal sentido, hablaremos acerca de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuáles son estas? Son herramientas, dispositivos y recursos tecnológicos para procesar, transmitir y acceder a la información digital, tales como las computadoras, los teléfonos inteligentes, el Internet y las redes sociales. Por su parte, por radiodifusión vamos a entender al medio de comunicación basado en la transmisión de señales de radio o televisión a través del aire mediante ondas electromagnéticas. Por su parte, las telecomunicaciones se refieren a la transmisión de información, de datos, de voz y video a través de medios electrónicos y tecnologías de la comunicación. Por banda ancha vamos a entender o a comprender la conexión de Internet de alta velocidad para la transmisión rápida de datos. Esta banda ancha incluye lo que se conoce como DSL, es decir, la línea de abandono digital, el cable, la fibra óptica, el satélite, las conexiones inalámbricas, así como la red de 4G y 5G. Estas indispensables para el teletrabajo, el streaming de contenido, la telemedicina, la educación a distancia, los juegos en línea, entre otros. Por su parte, el Internet se refiere a esta red global de computadoras interconectadas que permite prácticamente la comunicación y el intercambio de información, como todos sabemos, a nivel mundial. Esto es una infraestructura tecnológica que conecta dispositivos y usuarios en todo el planeta. Por su parte, el ciberespacio se refiere a un espacio virtual generado mediante la conexión a Internet, es decir, a un entorno artificial, a un entorno prácticamente virtual. Ahora bien, dicho lo anterior, ¿cómo han evolucionado los criterios jurisprudenciales en torno al uso del Internet, en torno a cómo se han contextualizado los derechos humanos en el ciberespacio? Para tal efecto compartiré algunos criterios jurisprudenciales. Veamos cuáles son. En primer lugar menciono una tesis aislada emitida en el año 2018 que a la letra dice: acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano, por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales. Se destaca en esta tesis los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos por nuestro texto constitucional, como el derecho a la educación, a la vivienda digna y decorosa, el acceso a la cultura, el acceso a la información y sus tecnologías, los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, incluido el Internet, el de la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de profesión, la libertad de industria, comercio y trabajo.
y se puntualiza que para el goce de estos derechos humanos antes mencionado, la energía eléctrica resulta totalmente indispensable. Por su parte, la tesis aislada del año 2000, existe también una tesis aislada del año 2019 que refiere protección de datos personales. El deber del Estado de salvaguardar este derecho humano debe potencializarse ante las nuevas herramientas tecnológicas debido a los riesgos que éstas representan por sus características. Lo anterior, atendiendo al efecto multiplicador de los medios de comunicación digitales, de Internet y de las redes sociales que facilitan la difusión y durabilidad de su contenido sin restricción territorial, pues constituyéndose así en una constante invasión, según sea el caso, a los derechos humanos inherentes al ser humano, vinculado con la protección de los datos personales, como la intimidad, el honor, la reputación, la vida privada y, consecuentemente, la dignidad humana. Así también, en el año 2019 se emitió una jurisprudencia que señala lo siguiente: procedimiento convencional en materia mercantil. Es posible efectuar en este procedimiento notificaciones por correo electrónico previo cercioramiento del juez a través de los servidores públicos a su cargo con fe pública de su recepción y de su remisión. También encontramos la tesis aislada emitida en el año 2020, cuya literalidad es la siguiente: libertad de expresión y derecho de acceso a la información en redes sociales de Internet cuando, ojo, una persona servidora pública utilice una red de este tipo como medio de divulgación de sus actividades y como vehículo de comunicación con los gobernados. Y se refiere y se puntualiza que cuando esto acontece, entonces la persona servidora pública está obligada a permitir a sus seguidores el contacto en su cuenta y a no bloquearlos por sus opiniones críticas, salvo que el comportamiento de la persona seguidora sea constitutiva de abuso o de un delito. Y se refiere en este contexto a que, dada la naturaleza y la forma de operar de las redes sociales en Internet, se considera adecuada la medida de bloqueo que desde ella puede hacerse para proteger los bienes jurídicos que puedan afectarse a través de las conductas lesivas de quienes la utilizan. Al respecto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis aislada del título y subtítulo que a continuación se señala: libertad de expresión y derecho de acceso a la información en redes sociales no protegen el comportamiento abusivo de los usuarios, y tales como amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia irrazonables. Y se señala que es posible que los comportamientos abusivos pueden ocasionar una medida de restricción o bloqueo, pero para que sea válido este bloqueo, será necesario que dichas expresiones o conductas se encuentren excluidas de la protección del derecho. Por ende, las expresiones críticas, severas, provocativas o chocantes, que incluso podrían ser indecentes, escandalosas o perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, ojo, no necesariamente se han de tener como abusivos por parte de los usuarios de las redes sociales, sino solo cuando rebasen el límite de protección que ampara el derecho a la libre expresión, por lesionar derechos de terceros o atentar contra el honor de una persona, o cuando sean constitutivas de delito, sin dejar de considerar que quienes desempeñan cargos públicos están sujetos a un mayor escrutinio sobre sus personas y sus actividades. Por ende, cuando una persona servidora pública utilice como medio de divulgación de sus actividades y como vehículo de comunicación con los gobernados, por ejemplo, una cuenta de Twitter, está obligado a permitir que sus seguidores mantengan el contacto y a no bloquear por estimar que sus opiniones críticas le resultan molestas o incómodas, mientras el comportamiento del seguidor no sea abusivo o constitutivo del delito. Pero vean pues la importancia que tiene esta jurisprudencia en torno a
la función de los servidores públicos cuando estos divulgan su quehacer a través de las redes sociales. Pues bien, también resulta importante la tesis aislada emitida en el año 2022 que señala lo siguiente: competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la emisión, la publicación y difusión de contenido audiovisual por medio de redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter. Se señala que se surte la competencia a favor del juez de distrito ante el cual se presentó la demanda al tener dichos actos ejecución en más de un distrito. Esto es tomando en consideración que lo que se publica en Facebook, en Twitter, en redes sociales, pues prácticamente tiene una cobertura pues a nivel nacional o a nivel mundial según quiera verse. Pues bien, también les comparto la tesis aislada del año 2023, que me parece también importante este criterio que se empieza a generar en este criterio jurisprudencial, que señala lo siguiente: violencia digital o relacionada con el uso de las tecnologías de la información en contra de las mujeres. En el marco de juzgar con perspectiva de género, las personas juzgadoras tienen la obligación de salvaguardar a la intimidad y a la vida privada, el honor y a la propia imagen de las mujeres. En este caso, una mujer demanda en vía ordinaria civil un daño moral por la distribución digital de sus fotografías íntimas, por supuesto sin su consentimiento, por el cual se condenó al demandado al pago del daño moral, disculpas públicas y abstenerse de acercarse a la propia actora. Pues bien, prácticamente este ha sido el contexto y algunos criterios que se han generado en la jurisprudencia mexicana en torno al Internet y los derechos humanos en el ciberespacio. Pues bien, seguidamente es importante comentar que que existen también derechos humanos, como se ha descrito, en el ámbito del ciberespacio, conocidos como ciberderechos, derechos digitales y derechos en línea. Recordemos también, y lo hemos dicho en cápsulas anteriores, que el ciberespacio pues prácticamente es un mundo reflejo del mundo real. Pues bien, ¿cuáles son estos derechos humanos, estos ciberderechos que en nuestro país se encuentran de cierta manera violentados? O más bien, ¿cuáles son los derechos humanos que convergen en el ámbito del ciberespacio y el contexto en el que se desarrolla? Pues bien, estos derechos humanos son los siguientes: el derecho a la privacidad, que muchas de las veces es vulnerado a través de la recopilación no autorizada de datos personales, así como de la divulgación de información privada sin el consentimiento de las personas, y se vulnera también en este contexto el derecho a la intimidad en línea. Es importante también reconocer el derecho a la libertad de expresión, y que este derecho a la libertad de expresión que debe de existir en línea, pues muchas de las veces también es vulnerado a través de la censura que se genera en el Internet, a través de la persecución de personas periodistas y activistas digitales. Así también podemos hablar del derecho a la no discriminación, que regularmente es violentado a través de los discursos de odio, a través del acoso cibernético. Por otra parte, podemos hablar también del derecho a un juicio justo o de acceso a la justicia en línea. Esto es, en sentido contrario, que muchas veces es vulnerado a través de la falta de protección legal adecuada, por ejemplo, en tratándose de delitos cibernéticos. Existe también la vulneración del derecho a la seguridad digital, del derecho a la seguridad en línea, puesto que existen actos de ciberdelincuencia, ciberataques, fraudes en línea, hackeo de redes sociales, del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, entre otros, el robo de información, el robo de identidad, que se dan en este contexto del derecho a la seguridad digital. Podemos hablar también del derecho a la propiedad intelectual, que muchas de las veces pues es violentada a través de lo que se conoce como la piratería digital,
la violación a los derechos de autor en línea. Podemos hablar también de el derecho de acceso a la Internet, que como hemos ya señalado, se encuentra reconocido en nuestro texto constitucional, así como la banda ancha. No obstante, sabemos que en nuestro país, pues propiamente existen muchos estados, muchas entidades, muchos municipios y muchas regiones que prácticamente no tienen acceso al Internet, lo cual afecta la igualdad de oportunidades y el acceso a la información. Otros ciberderechos que también podemos mencionar en este contexto es el derecho que se tiene a la libertad de acceso a la información, el derecho a la educación en línea, el derecho a la alfabetización digital, muy necesario, el derecho a producir contenidos sin sufrir intimidaciones, el derecho a la inclusión digital, el derecho a la neutralidad de la red, que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar hace un momento, que tiene que ver con la producción de contenidos sin sufrir intimidaciones. Y esto es porque el derecho a la neutralidad en la red se refiere que se debe garantizar que los proveedores de servicios por Internet traten a todos los contenidos sin discriminación ni bloqueo injustificado. Podemos hablar también en este contexto del derecho a la libertad de asociación, esto es, el derecho a organizarse y asociarse en línea, que también se vincula con otros derechos o otras instituciones como lo que se conoce como la democracia net, como la ciberciudadanía. Ahora bien, habiendo abordado todo este contexto, es importante también señalar que existen algunas legislaciones, unas más avanzadas que otras, unas más completas que otras, pero me parece que no existe todavía la suficiente legislación e instituciones y capacitaciones para abordar toda esta serie de derechos humanos que convergen en el ciberespacio y que por supuesto en muchas de las veces implican pues propiamente violaciones a nuestros derechos humanos, que si bien es cierto se dan en línea, por supuesto que tienen un impacto en nuestra vida real. Para muestra, recordemos que ya en nuestro país, por ejemplo, se encuentra ya reconocido lo que se conoce como la Ley Olimpia, que se refiere a un conjunto de reformas legislativas que reconocen y sancionan delitos en contra de la intimidad sexual que se genera a través de medios digitales. Esto es, a través de esta Ley Olimpia, prácticamente se ha reconocido en materia administrativa y en materia penal esta violencia digital. Esto es, el castigo de la violencia digital que se encuentra definida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de algunas conductas que se encuentran sancionadas en la legislación penal, tanto a nivel federal como en el fuero común. Y finalmente también mencionar que existen algunos instrumentos jurídicos que insisto, no son lo suficientes, pero que empiezan a generar una normativa en torno a regular esas violaciones a los derechos humanos en el ciberespacio. Y me refiero, por ejemplo, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, a la Ley Federal de Derechos de Autor, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de publicidad oficial, a la Ley de Ciberseguridad Nacional, a la Ley de Firma Electrónica Avanzada, a las regulaciones para la protección de derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, a la regulación de la neutralidad de la red, que es una institución que ya hemos mencionado. Pues bien, agradezco mucho la atención a esta cápsula. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.